Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ayer lo que vimos en el mercado fue que básicamente cayó fuerte, 100 puntos en el arranque, después tuvo un rebote y después cayó. Entonces vamos a ver un poco el ADN de esto, porque es interesante entender cómo funciona desde adentro el mercado. Básicamente, ¿qué pasó en la apertura? ¿Por qué en la apertura rebota y da la sensación, o a muchos les da la sensación de que, bueno, se terminó la caída que se vio durante la noche? Porque cuando arranca el mercado, lo que vas a ver son flujos, cuando el mercado cae tanto, por ejemplo un 1%, que es mucho, son 100 puntos, lo que vas a ver es que hay que cubrir posiciones, o sea, lo que vas a ver es un flujo de cobertura. Por eso es el rebote, como se da, tan fuerte, tan dinámico y que no descansa. Y uno puede decir, pero ¿qué son? ¿Boludos? ¿Que no se dan cuenta que va a pasar eso? ¿Que hay una histeria por comprar y que después cae? No, pasa otra cosa. Vos tenés que pensar que el 90% de los trades, bueno, 90, no sé, yo te estoy diciendo 90, serían muchos si son la gran mayoría, pero no sé si son 90, 85, pero estaba por ahí. No son trades discrecionales, no son fondos que dicen, yo creo que va a subir, yo creo que va a bajar. Vos pensás que toda la industria de los ETF está pensado, en líneas generales, para darle herramientas a los gestores de fondos, a los gestores de las bancas privadas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los ETF y los fondos que cotizan, todo ese tipo de fondos, lo que buscan es replicar determinados comportamientos de la mejor manera posible para que luego el que asesora al cliente, el que se junta con el cliente y tiene la capacidad de decir palabras bonitas y de convencer de que deje la guita ahí, ese tipo puede operar. Entonces ese tipo que dice, yo lo que necesito es un instrumento, por ejemplo, que haga 2 veces lo que hace el oro. Entonces, del otro lado, vos vas a tener un fondo y vas a tener un trader que tiene que tener un delta 2 veces el oro. Nadie le preguntó si cree que el oro va a subir o va a bajar. Tiene que hacerlo, punto. Y cada punto que sube el oro, él necesita cubrir esos deltas para multiplicarlos por 2. Y la única forma que tiene de hacerlo es mediante las opciones y mediante los futuros, porque no hay otro instrumento. Entonces, esos son los flujos que vos ves. Por eso es que el mercado está obligado, digamos, a cubrir. Y por eso es que uno analiza el flujo de las opciones para entender, porque todos estos fondos que no son discrecionales van a hacerlo sí o sí, o sea, no tienen otra alternativa. Entonces, lo que vimos ayer, en este movimiento de la apertura, que duró más o menos media hora, una hora, fue ese movimiento de coberturas. En un momento vas a ver que esas coberturas se terminan, o sea, el mercado se termina de cubrir. Y en ese momento vas a ver que ahí la dinámica es que vuelve a caer. Por supuesto que si sabes esto, es una ventaja porque te vas a poder anticipar al mercado. Una cosa es adivinar y otra cosa es analizar, pero vos lo vas a analizar y tenés esta hipótesis, por lo menos en el pre-market. Y entonces, bueno, la idea es que lo puedas aprovechar de alguna manera. Habiendo dicho eso, ¿qué estamos viendo hoy en el mercado? Bueno, ayer el VIX tocó 20 puntos, hoy está a la baja, pero el after, digamos, durante la noche, el overnight estuvo tranquilo. Vamos a ver qué pasa hoy. Eso en simultáneo, lo que estamos viendo en los futuros por un lado bajó la tasa de referencia de los repo, bajó 7 basis, pero bueno, alivia un poco las tensiones. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que el mercado empieza a descontar una mayor probabilidad de que en diciembre la Fed baje las tasas nuevamente. Es decir, si veíamos las probabilidades de lo que creía el mercado hace un mes, de lo que hace una semana y lo que está creyendo hoy o que está asumiendo hoy, lo que vemos es que asigna mayor probabilidad a que las tasas se bajen. ¿Por qué nos importa esto? Porque ahí tenemos que tener cierta precaución, porque si el mercado empieza a estimar que las tasas se van a bajar y después las tasas efectivamente no se bajan, ahí podemos ver estos quiebres que ya vimos en el pasado. Vieron que hace rato que no hablo de la Fed, porque la verdad que no había nada que seguir, porque era bastante clara la jugada. Entonces no había mayor estrés en esa decisión. Pero hay que tener cuidado porque esto, si sigue de esta manera, sí vamos a tener que prestar mucha atención a ver qué pasa porque puede generar un estrés, sobre todo si el mercado descuenta que se bajan las tasas y las tasas no se bajan o algo por el estilo. Habiendo dicho eso, ¿qué está pasando con Bitcoin? Bitcoin está bajando, bajó ayer. Si uno mira detenidamente y en detalle qué es lo que pasa con Bitcoin y con el mercado, Bitcoin tiene algunas diferencias en donde las coberturas no actúan igual, no hay tanto mercado de derivados, entonces es más lineal el movimiento. Es más transparente, digamos, e incluso nos permite entender o visualizar, digamos, en los momentos en donde
el Bitcoin empieza a caer, muchas veces empieza a caer primero y muchas veces hace techo antes que el Standard & Poor's o empieza la reversión antes. Eso hay que entender, el Bitcoin es un instrumento relativamente nuevo en el mercado, no se usa en todos lados, sino que se está adoptando recién. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que el Bitcoin vemos como sociedad de finanzas, ¿no? El Bitcoin tiene un beta agresivo, o sea, es una posición agresiva en donde los inversores lo que van es a buscar riesgo. No es una cobertura de valor todavía, o sea, yo no lo veo como una cobertura de que no tiene una correlación directa con las tasas y demás, tiene una correlación directa con el Standard & Poor's. Eso va variando, con lo cual hay que seguirlo y hay que ir siguiendo de cerca a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cómo es que se correlaciona. Pero hoy lo que vemos es que ya hace un tiempo se correlaciona de una forma más agresiva con el Standard & Poor's, o sea, sube 3 puntos el Bitcoin, el Standard & Poor's sube 1, básicamente. Lo mismo que podríamos decir que pasa, no sé, con Coca-Cola o con las Consumer Staples y con los índices que tienen betas bajos y son betas defensivos. Bueno, este es un beta mayor a 1 agresivo. A mí en el pre-market lo que me gusta es identificar y planificar el día. Hay días que son para abrir posiciones, que yo ya sé que voy a abrir posiciones en determinados activos y estoy esperando el momento, y hay días que yo sé que voy a hacer un seguimiento de la cartera y no necesito estar abriendo nada, salvo que pase algo. Entonces, en esa línea, lo que veo en el Standard & Poor's, en el futuro sobre todo, es que en 6.850 ayer vimos venta, ¿no? O sea, ayer cayó durante la noche, hubo un rebote y ahí aparecieron vendedores. Y después los compradores estuvieron en la zona de 6.790, 6.800, que fueron los mínimos del día. Y ahí hubo compradores, es sencillo darse cuenta de esto porque el precio no cayó de ahí, con lo cual ahí apareció alguien a comprar y a sostener el precio. Durante la noche esa zona se rompió, cayó y ahora llegó a esa zona y fue una resistencia, fue un techo. Y por ahora estamos ahí lateralizando. ¿Por qué los soportes se transforman en resistencia y viceversa? Viste que algunos analistas técnicos lo toman como si fuese una ley, está bien que sea una norma general, pero ¿por qué sucede esto del lado de atrás? Pues hay que pensar que generalmente hay niveles de precio, ¿no? En donde se ejecutan coberturas. Hay, como decía antes, hay fondos que necesitan cubrir, hay inversores que les parece que esto es barato, hay inversores que un montón. Tenés tanto del lado de los compradores como del lado de los vendedores, tenés las dos patas. Entonces, en la zona donde están los compradores, que va a ser un soporte, vamos a poner, por ejemplo, 6.800, ¿no? En esa zona, el mercado cada vez que cae, como vos tenés compradores que están dispuestos a llevar, van a comprar. El mercado va a rebotar. Hasta que esos hayan comprado. Cuando esas órdenes compraron, o sea, se genera un desbalance, porque ya hay menos compradores que vendedores, y los vendedores siguen teniendo fuerza, la zona esa se rompe. Y ahí es cuando pasás a otro escalón, o sea, hay un desbalance, tenés una tendencia y después se encuentra un nuevo balance, ¿no? Cuanto más liquidez tiene el mercado, más rápido se dan esos balances y desbalances. Entonces, cuando tenés un nuevo balance, una zona en donde el mercado se siente cómodo operando y rebota, lo que a vos te quedó en la zona anterior de ruptura, donde antes era un piso, te quedaron un montón de vendedores que no pudieron entrar. ¿Y por qué no pudieron entrar? Porque se rompió la zona y se les fue el precio. Y hay un montón de vendedores, por ejemplo, coberturas y demás, que tuvieron que salir a pagar, agresivamente porque lo que estaban cubriendo era un movimiento a la baja, entonces se les escapó y tuvieron que ir a buscarlo. Y eso ayudaron a que el precio se vaya hacia abajo. Pero hay un montón que lo que necesitaban era cubrir posiciones alcistas o que lo que querían era vender hasta esa zona, como todo negocio. O decir, mira, yo compro este negocio a tal precio. Si está más caro, si está más barato lo compro. Si está más caro no lo compro. Lo mismo te pasa si tenés que vender algo. O si, mira, yo vendo el auto, lo vendo a 20.000, me querés pagar $10.000, no, lo dejo en casa. Bueno, lo mismo, ¿no? Un poco más sofisticado si querés, pero es la misma idea, mismo concepto. Entonces, cuando baja, no vas a cuando vuelve a subir, ahí aparecen otra vez los vendedores que estaban dispuestos a vender y los que necesitan cubrir posiciones. Entonces, por eso es que los soportes se transforman en resistencias y viceversa. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, más allá de esta teoría que puede ser más o menos linda? Es que cuando el precio llega ahí, vos sabés lo que tenés que intentar identificar. Vos lo que intentás identificar es que los vendedores sigan ahí o que los compradores sigan ahí. Más allá de asumir que van a estar ahí,
tenés que comprobarlo en el mercado, en el día a día. Porque una cosa es un mercado que rebota porque rebota por flujo, y otra cosa es un mercado que rebota porque cambian totalmente los fundamentos y ahora ya los vendedores ya no están ahí porque cambió la percepción de valor y quieren estar mucho más arriba. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Start spreading the news. I'm leaving today. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on